La prueba del deltoides posterior sirve para evaluar aductores horizontales. La segunda posición del deltoides anterior para evaluar músculos deltoides. Este es el deltoides anterior, se evalúa junto con el coracobraquial. El paciente está sentado y a lo largo del cuerpo con una leve aducción, así como el codo. El test neurodinámico sirve para permitir la exploración neural, es decir, la relajación en la zona radial. El método para el nervio radial es similar al empleado con el nervio mediano. Esto igual se alarga completamente el nervio radial. Por último, el nervio cubital. Esta es la retracción y depresión de la cintura escapular, flexión y rotación externa del hombro, flexión de... La prueba de Gainslow, el paciente está en decúbito lateral sobre el lado sano del miembro inferior dicho. La prueba de Cray, el paciente está de cúbito prono y la rodilla 90 de flexión. El fisioterapeuta. La prueba del derrame mayor, esta articulación está extendida por un gran derrame donde la rótula efectúa un rebote, mientras que el derrame menor es una... La prueba del cajón posterior, esta se va a hacer una tracción hacia el paciente con rodilla flexionada para evaluar rodilla. La prueba del Langhans, esta se tomará en las pruebas de varo o valgo, esta se va a hacer la rotación de cadera y de pie para evaluar. La prueba de cajón anterior del hombro es el exceso de desplazamiento anterior de la cabeza del húmero acompañado de chasquido audible o dará positivo a esta prueba. La prueba de Fulcro, esta dará la sensación a la incrementación de inestabilidad anterior del hombro. El paciente estará en decúbito supino con el hombro en aducción a 90 grados. Esto será positivo el test cuando prueba de aprehensión posterior. Este es como el objetivo de manifiesto de inestabilidad glenohumeral posterior. El test de Romberg, este se evidenciar la inestabilidad anterior de la articulación. El paciente experimenta molestar o cierta incomodidad. El test de Patrick Faber, este es con el objetivo de valorar el tono del psoas ilíaco. Esto será positivo en la prueba, mostrará déficit de separación y será indicativo de unos espasmos del psoas. Claramente la rodilla por encima del colateral. Cajón lateral, fuerza superior e inferior aplicando el codo en flexión y el antebrazo en supinación. Test de McCarthy, este es con el objetivo de la prueba, es detectar pensamiento femoroacetibular. En esto el paciente será un ruido, chasquido reproducido y se extiende positivo a este signo. McKee-Tex, colocando el codo en hiperextensión y provocando una fuerza en valgo al mismo tiempo en que agarra el primer dedo del paciente, flexionando el codo. Valgo y rotación externa con varo y rotación interna. Esto es por la presión para evaluar meniscos. En varo una rotación interna, mientras que en externo se hará una flexión en varo. Inspección de la alineación de ATM, cierre y abertura. Esto se evalúa. En la ATM, esto se debe evaluar cerrando y abriendo la boca. Debe notarse los polos laterales del cóndilo en su paso hacia abajo. En la palpación con la boca en abertura máxima, este es que el paciente apriete los dientes a la hora de abrir la boca. Esta es una palpación, depende para identificar el origen. Las fibras de esta zona muestran básicamente una dirección vertical. La región medial se palpa justo por encima del ATM y del arco cigomático. El signo de Steinbach 1. Este signo es positivo si existe dolor en la estructura en cuestión de rotación interna, se pondrá en compromiso el menisco interno y la rotación interna se pondrá en compromiso del mecanismo interno y el LE. Mientras que el signo Sterman 2, este es positivo si existe un desplazamiento en sentido posterior del dolor con la flexión y en sentido anterior de la extensión. Estas son pruebas específicas para rodilla. El signo de Cabot valora la integridad del menisco interno. La prueba de Apley se utiliza como para evaluar ligamentos de colaterales.
Prueba de Tesali. El paciente estará en privestación, en donde se provocará rotaciones internas y externas. La prueba será positiva si se aprecia dolor en la interlínea. Signo de SOE, condromalacia rotuliana, hallazgo positivo, dolor. Signo de cepillo, daño de la articulación rotuliana. Cajón anterior del astrágalo, esto para la axila. Prueba de Strum, esto es para ver si hay algún golpe de movimiento del tobillo. Prueba de Shu, provoca dolor distal. Prueba del desplazamiento del pivote, para evidenciar una insuficiencia del LCA, puede ser palpable o puede llegar a ser doloroso. Prueba de cajón anterior, comprobado para estabilidad anterior, esto es prueba de cajón posterior, esto para comprobar la estabilidad posterior. Signo del surco, para comprobar la estabilidad glenohumeral inferior, esto dará positivo a la inestabilidad inferior con su arco doloroso en la aducción activa del brazo, está comprometido como el dolor, apareciendo alrededor de los 60 al 90. Prueba de Holmgren para síndrome subacromial. La prueba de Yukon, el hombre está en colateral y se activa una elevación, provoca dolor cuando existe conflicto anterior. Prueba de Nürnberg, existe dolor manguito rotador. La prueba de Patten, es prueba para evaluar la tendinitis del infraespinoso. La prueba del infraespinoso dará positivo en la aparición del dolor a esta maniobra. La prueba de Home, el brazo ligeramente en aducción, el paciente intenta mantener la posición y la prueba será positivo si el paciente presenta dolor o sensibilidad a la hora de la ejecución. Prueba del brazo caído, desgarro del manguito rotador. Prueba de Napoleón, ruptura subescapular. Prueba de Hemberg, se pide que deje el cuerpo caer como resistencia. Prueba activa para epicondilitis. Aparece dolor en los músculos. La prueba de Mills, se mantiene en prono en una flexión máxima. Dará positivo si se encuentra dolor. Prueba de Finkelstein, es la afectación de tendones de abductores largos y extensión como pulgar. La prueba de Thompson, evidencia ruptura del tendón de Aquiles, se dará positivo en ausencia de flexión.